¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta tercera emisión de su programa La Izquierda a Debate. El día de hoy con un tema por demás esencial para el futuro no solamente de Ecuador y de América Latina, sino quizá del mundo, por todas las implicaciones que existen en este fraude escandaloso que ocurrió ayer, domingo, en la elección de Ecuador, y que no nos cabe duda, pero ya lo dejamos también a los invitados, a los grandes invitados que tenemos, que fue patrocinado desde el imperio. En esta ocasión tenemos a los queridos compañeros Daniel Castillo Ruano, bienvenido, y a la querida compañera Sofía Espín, bienvenida. Ellos van a ser presentados por mi querido co-conductor, Paul Luna Hidalgo. Muy buenas tardes. Gracias, Patti. Gracias por atender la invitación, la compañera Sofía Espín y el compañero Daniel Castillos. Sofía Espín, voy a dar su hoja de vida. Ella es ingeniera en electricidad con especialidad con una especialización en electrónica y es egresada de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, Ecuador. Es nacida en la ciudad de Babahoyo. Desde su juventud mostró una inclinación por la política y desde esos tiempos participó activamente en la Federación de Estudiantes Politécnicos del Litoral. En lo político, ella fue miembro de las Juventudes de la Alianza País, siendo la primera directora de comunicación de la provincia de Guayas en el año 2006. Posteriormente, en el 2008, fue electa asambleísta constituyente, espacio en el cual se marcó por el cambio de la patria con esta nueva constitución. Ella logró la eliminación de la tercerización, se otorgó la gratuidad de la educación superior, se estableció como derecho humano el acceso al agua. Uno de sus grandes mayores logros fue recuperar los derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Para el año 2017 fue electa nuevamente asambleísta por la provincia de Guayas para el periodo 2017-2021, donde Sofía Espín, ante el pleno de la asamblea en el 17 de noviembre de 2021, propuso declarar que el 15 de noviembre de cada año se establecía el Día Histórico de la Lucha Obrera del Ecuador, siendo el 4 de enero del 2022, cuando el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conmemoración de dicha fecha. Este tuvo por objeto que el país recordara la gesta heroica de los sindicatos panaderos, eléctricos, cacaoteros y otras ramas que fueron masacrados por exigir sus derechos. El 15 de marzo del 22, la ingeniera Espín propuso ante el Pleno de la Asamblea el proyecto de ley protección de la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios del Ecuador, siendo parte de la única bancada progresista de la Asamblea Nacional en lucha a favor de los derechos del pueblo, frente a las medidas económicas recesivas y la total desatención de la seguridad pública y del sistema energético del país. Y no obstante, también en el octubre de 2023 el pueblo volvió a confiar en ella y hoy es electa para el cargo de asambleísta por la provincia de Guayas, donde forma parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político hasta la presente fecha. Bienvenida, compañera Sofía Espín, a este espacio de análisis, de reflexión y de apertura al conocimiento de nuestra América y del Caribe. Muchas gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros el compañero Daniel Castillo Ruano. Él es ingeniero industrial. También cuenta con una maestría en ingeniería ambiental y esta es una maestría en seguridad, higiene industrial y salud ocupacional. Actualmente es doctorante en ciencias de la educación. Él, actualmente en lo político, es coordinador de la ANC de Guayas e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la misma organización, y es integrante de la Comisión Política de la Asamblea del Poder Popular Guayas, y asimismo fue expresidente de la FEUE Nacional. Bienvenido, compañero Daniel Castillo, a este espacio. También te damos la bienvenida. Muchas gracias por su aceptación. Adelante, Patti. A manera de contextualizar lo que ocurrió el día de ayer,
Hay que recordar que Daniel Noboa es prácticamente un gringo enviado por el imperio, al que yo le llamo USA Corporation, para fungir como presidente que iría a terminar el mandato que no concluyó el banquero Guillermo Lasso, a quien, para evitar que se le persiguiera, que se le hiciera juicio político, decidió disolver la asamblea, pero también retirarse de la presidencia y llamar a elecciones. De esa manera, Daniel Noboa se presenta como el joven candidato, hijo de un bananero bastante corrompido, señalado por tráfico de drogas en sus embarques de plátano y otros señalamientos bastante graves, y lo lanzan como candidato y literalmente compra la elección con el apoyo siempre del imperio. ¿Qué sucede aquí? Hay demasiados intereses de parte del gobierno norteamericano, USA Corporation, porque Noboa ya les ofreció toda la apertura para que instalen sus bases militares, sobre todo en Islas Galápagos, que es una reserva ecológica, es verdaderamente criminal. Hay demasiados intereses y por lo tanto le hicieron así como lo hizo Calderón aquí, Paul, en México. Haiga sido como haiga sido, vamos a hacer el fraude por muy escandaloso que sea, pero a como dé lugar tiene que quedar Noboa, porque en eso va la influencia que el imperio ha perdido tanto en Ucrania como en el Medio Oriente. Está debilitado y está debilitado en contra de China. Todo esto está detrás de lo que ocurrió el día de ayer. Todo esto impacta y por eso es tan agresivo el imperio. Y repito, Noboa no es un individuo patriota ecuatoriano que ame al pueblo ecuatoriano. Es un individuo que defiende los intereses de sus amos imperiales. Querida Sofía, ¿nos puedes platicar con mayor detalle cómo está el estado de ánimo del pueblo ecuatoriano? ¿Qué tan factible es que se contradiga o se desmienta lo que dijo el Consejo Nacional Electoral y qué tan creíble es el Consejo Nacional Electoral? Bueno, gracias. Un abrazo para todos. Un gusto para mí estar en La Izquierda Debate. La ventaja que le ha dado la elección, el Consejo Nacional Electoral en la proclamación de resultados es realmente amplia. Estamos hablando de 12 puntos. Y eso efectivamente sorprende a la Revolución Ciudadana y sorprende a los ecuatorianos porque hay decenas de encuestadoras que la mayoría le daban el triunfo a la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana, la candidata de izquierda. Entonces, apenas 2 de esa decena de encuestas decían que Noboa podía ganar y podía ganar con poco margen. Entonces, sorprende una diferencia de 12 puntos a favor del señor Noboa. Entonces, sí, en este momento, en primer lugar, ha habido una gran sorpresa del pueblo ecuatoriano y, por supuesto, nuestra mismo, y por supuesto de ellos también, de que haya esa diferencia. Nosotros en ese sentido, y así se pronunció la compañera Luisa González, hablar de un fraude histórico que hemos visto, de una metida de mano sin lugar a duda, porque inclusive para los que nos ven, resulta que la compañera Luisa González al momento está creciendo de la votación de la primera vuelta apenas en 60,000 votos. En la primera vuelta sacó 4,500,000 votos y ahorita está pasando ha subido 60,000 votos. Es decir, la alianza de las izquierdas, la unión de las izquierdas, la adhesión de partidos importantes como el Movimiento Indígena, como Pachacutic, como Centro Democrático y otros partidos como el Partido Socialista y muchísimas organizaciones sociales que se sumaron a la candidatura de Luisa González no habrían sumado nada. Entonces, todas estas inconsistencias que estamos nosotros en este momento denunciando nos hace sospechar de que esa diferencia revela un fraude sistemático, por supuesto. El fraude empezó en el momento en que el señor Noboa no pidió licencia, como manda nuestra Constitución y las leyes del Ecuador. Él tenía que al inicio de la campaña electoral pedir licencia. ¿Por qué es tan grave este tema de no pedir licencia? Porque cuando él no pide licencia a la Asamblea Nacional durante el tiempo electoral,
pone todo el Estado a su servicio para su campaña electoral. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Durante todo este tiempo se han dado bonos a jóvenes, a estudiantes, a adultos mayores, a emprendedores, a mujeres. Hay más de 6 bonos que han otorgado justamente en este tiempo electoral a esos grupos ciudadanos que suman una cantidad de $1.000 millones. Es decir, el señor Noboa intentó comprar el voto ciudadano. Entonces, es gravísimo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, y por supuesto nuestra compañera Luisa González habla de un fraude sistemático, así lo hemos dicho, y nos ha sorprendido a todos como ninguna encuesta, y eso también es algo ilógico, ninguna encuesta detectó ese margen, pues, de diferencia tan grande de 12 puntos. La mayoría de las encuestas daban ganador a Luisa González y apenas 2 encuestas daban ganador al señor Noboa. Ni siquiera los Exipol, el boca de urna que se desarrolla el mismo día de las elecciones, apenas daba 2 puntos al señor Noboa para vencer. Nadie dio esos 12 puntos y por eso nosotros estamos revisando la información de nuestro control electoral para ver inconsistencias, pero es claro que aquí algo pasó y sabemos por supuesto que el señor Noboa pues tenía todo el apoyo del Estado, tenía el apoyo del Consejo Nacional Electoral, de muchas instituciones del país que siempre obedecieron lo que quería el señor Noboa. El Consejo Nacional Electoral desde el primer momento debió decirle y obligarle a pedir licencia. Le permitieron participar sin que él pida licencia. El Tribunal Contencioso Electoral descalificó, por ejemplo, a candidaturas en la primera vuelta, como la del señor Topic, efectivamente, que es una candidatura también de derecha, que le robaba votos mayoritariamente al señor Noboa, lo sacó de la contienda con argumentos risibles. Entonces, todo este fraude no empezó ayer. Este fraude sistemático empezó hace mucho tiempo atrás. En primer lugar, cuando el señor Noboa no pidió licencia, como dicen las leyes ecuatorianas, como manda también la Constitución de la República. Ha sido un fraude sistemático y ayer simple y llanamente se terminó de descubrir el megafraude. Bien, ahora bien, ingeniero Daniel, para ahondar a este mismo tema que ya se ha vertido, yo creo que el tema de las inconsistencias, de los porcentajes con los que llegan después de la primera vuelta, que en esta primera vuelta, como ya dijo Sofía Espín, realmente no marcaba alguna diferencia, prácticamente era .17 incluso en la primera vuelta, que le daban creo que 44.17 a Noboa y a Luisa 44%. Sin embargo, en esta adhesión que sucede de Pachacuti, que traía 5.24, en esta lógica, pues obviamente se incrementa abismalmente sobre el resultado que a ese hubiera sido el resultado esperado. Sin embargo, aquí hay otro elemento que fue que decretara a unas horas, a 24 horas prácticamente, Daniel Noboa, un estado de excepción en algunas provincias. ¿Ustedes creen que este estado de excepción, que además desde la toma de protesta ha hecho 9 veces esta figura, haya afectado en gran medida para este resultado que hoy se anuncia por el Consejo Nacional Electoral, estimado Daniel? Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos y todas las mexicanas, a ese pueblo aguerrido, luchador, que ha generado grandes revoluciones en la app de Ayala y que actualmente sigue siendo un ejemplo de lucha antiimperialista y por la solución de los problemas fundamentales de los pueblos. En el caso de México y de la Patria Grande, el pueblo de, digamos, de López Obrador y de ahora de esta gran mujer Claudia Sheinbaum, que nos dan ejemplo a seguir en todo el continente. Sí, yo coincido plenamente con lo expuesto por la compañera Sofía. No es un fraude, digamos, cometido el día de ayer.
es un fraude sistemático, planificado, programado por el presidente Noboa, ilegítimo presidente, y ya voy a explicar por qué. La embajada americana, que es la que siempre está dirigiendo, siempre está dando las órdenes, tanto al presidente Noboa como al mismo Control Electoral Nacional, al CNE. Incluso la señora presidenta del CNE fue invitada a la embajada americana hace pocos meses para recibir seguramente las instrucciones precisas de cómo ejecutar este brutal fraude electoral que se ha cometido contra el pueblo del Ecuador. Yo quiero decir que este no es el primer fraude de esta dictadura, porque realmente lo que existe en el Ecuador es una dictadura neofascista que se inició en 2017, después del triunfo electoral de la Revolución Ciudadana con Lenín Moreno y el compañero Jorge Glass, de paso que él todavía sigue secuestrado, ¿verdad? Al día siguiente de posesionarse Moreno, inmediatamente traicionó todos los principios fundamentales de la Revolución Ciudadana. Le clavó 1000 puñaladas por la espalda al compañero Rafael Correa y a Jorge Glass, y se inauguró una dictadura, un golpe de Estado blando, porque inmediatamente fue destituido ilegal e inconstitucionalmente nuestro compañero Jorge Glass, secuestrado en las cárceles más inmundas del Ecuador, torturado, perseguido, casi asesinado, y hasta ahora el compañero Jorge Glass está en la cárcel. Luego de esa traición se tomaron violentamente, con distintos mecanismos inconstitucionales y con área que le denominamos el trujillato, todos los organismos del Estado: Contraloría, Corte Superior de Justicia, Fiscalía, todas las entidades del Estado fueron tomadas y se inició una brutal persecución a todos los dirigentes de la Revolución Ciudadana o a todo el que se oponía al gobierno. Incluso la propia compañera Sofía Espín estuvo exiliada en México. Antes pasó por Bolivia, justamente en esta persecución sistemática, brutal que se ha implementado y que continúa. Entonces, vivimos realmente un proceso dictatorial desde el 17 hasta ahora. Y el día de ayer se consolida una vez más esa línea dictatorial, llevada adelante por un ilegítimo presidente, porque Daniel Noboa, para llegar a ser presidente, tuvieron que, en la primera vuelta de las elecciones pasadas, cuando la compañera Luisa González, todas las encuestas la daban igualmente como ahora, en primer lugar a ganar en primera vuelta, asesinaron a un candidato de la propia derecha, asesinaron a un candidato vinculado a la embajada americana, al señor Fernando Villavicencio, perdón. Lo asesinaron, crearon una conmoción nacional y lo acusaron a Rafael Correa y a los correístas de haber cometido ese crimen. Eso conmovió al país, conmovió emociones, un tsunami de emociones, y cambió los resultados. Cambió los resultados. Por eso es que nosotros decimos que este señor Daniel Noboa
hijo del más grande rico de este país y como tal un gran explotador, un esclavista dueño de las bananeras más grandes de este país, es ilegítimo presidente actual y será ilegítimo si es que no logramos contrarrestar este fraude y se instaura este señor una vez más como presidente a partir del 14 de mayo o del 24 de mayo. Este señor será un ilegítimo dictador, porque lo que ha ocurrido en este país bajo la conducción de este señor igual, han convertido el Ecuador en un narcoestado, han convertido el Ecuador en un país violento, el más violento del mundo. Han convertido el Ecuador el país por donde se transporta y se traslada y se exporta la mayor cantidad de droga en el mundo. Y la propia compañera Luisa González lo denunció en el debate y con documentos de que las empresas del señor Daniel Noboa están vinculadas al narcotráfico y él no ha podido, digamos, deslindarse de esta responsabilidad. El 9 de enero del 2024, en los primeros meses de gobierno, declaró el señor Noboa una guerra interna. Y esa guerra interna ha provocado en el país, por ejemplo, 789 desapariciones forzadas. Desde el 9 de enero del año pasado hasta el 9 de enero de este año, habían 780 desapariciones forzadas, muchos de los cuales, la mayoría, no aparecen. Y en este mismo marco, incluso en diciembre del año pasado, fueron asesinados 4 niños negros, que podrían ser mis hijos, mis nietos, mis hermanos, y que cometieron este crimen, que ahora se mantiene la impunidad, etcétera. Podemos hablar de muchas cosas, de lo que está cometiéndose en esta dictadura. Y si continúan 4 años más, ¿qué cosas nomás pasarán? Porque están asaltando los dineros del Estado con contratos ilegales, inconstitucionales para las familias del señor presidente Noboa. Incluso pretendían alzarse el Campo Sacha, el más grande, el más importante pozo petrolero ecuatoriano, y realmente que es un asalto lo que están haciendo. Entonces, esa es la dictadura. Por lo que en el capitalismo, para finalizar esta parte, en el capitalismo no existe, y se demuestra una vez más, no existe ni existirá jamás democracia para los pobres. Cuando los pobres están en opción de tomado su conciencia y organización, como en este caso, gobernarse, porque eso es que había la posibilidad nuevamente, después de los 10 años del compañero Rafael Correa, ahora una vez más, reconquistar el gobierno, ni siquiera el poder total, sino el gobierno, ellos lo impiden. El imperio no permite, porque además ahora el imperio ha dispuesto que otra vez más todas sus haciendas, su patio trasero, tiene que ser reconquistada para que continúe el omnímodo poder universal yanqui. Entonces tenemos una gran tarea los ecuatorianos y una gran tarea todos los que descendemos de los pueblos de la Abya Yala. Gracias, compañero Daniel. Muy amplia la explicación. Aquí es importante puntualizar que Daniel Noboa no es ecuatoriano. Daniel Noboa nació en Miami, Florida, para empezar. Estudió en la Universidad George Washington negocios. Es decir, es un individuo formado, ideologizado en el American Way of Thinking o lo que sea, para mandarlo de testaferro, de gerente, de servidor, de como le quieran llamar. Yo le diría, no, porque no quiero ofender a los perros, no le quiero decir perro faldero porque los perros son animales maravillosos, pero bueno, llega a Ecuador y además comete
la insensatez apoyada por el gobierno norteamericano, por el gobierno gringo. Yo me rehúso a decirles americanos, porque decirles americanos es continuar lingüísticamente la doctrina Monroe 2.0. Son gringos, norteamericanos, como sea. ¿Para qué? Para dividir, porque la compañera Luisa González había ofrecido reanudar, recomponer la relación con México después de esta infame invasión de la embajada mexicana en Quito para extraer justamente al compañero Jorge Glass, que torturado, maltratado, y para impedirle que contendiera. Entonces, esto no sería posible, y lo quiero puntualizar muy bien, si no estuviera el imperio detrás, como bien lo dijo el compañero Daniel. Ahora, aquí el tema es qué tanto el pueblo ecuatoriano tiene esa comprensión de quién está avalando este fraude, porque Noboa no es ecuatoriano, no le debe ninguna lealtad al pueblo. Efectivamente, bajo los gobiernos de derecha florecen como hongos los cárteles del narco, porque hay que decirlo, al gobierno norteamericano le conviene el negocio del narcotráfico. Ellos no combaten el narcotráfico, les favorece, porque el dinero del narco juega incluso en la bolsa, en Wall Street. Entonces, si al gobierno norteamericano le interesa que Noboa continúe, porque además Noboa les ofreció instalar 2 bases militares o las que quieran, y una de ellas en Islas Galápagos, y otra cosa, entregarles prácticamente a Ecuador como Milei y antes Macri le entregó al Fondo Monetario, que es parte del consenso de Washington, Argentina. Es lo que quiere Estados Unidos. No quiere Estados Unidos que la CELAC, que la unidad latinoamericana se concrete. Acaba de estar nuestra presidente, Claudia Sheinbaum, en CELAC, dio un mensaje maravilloso de unidad, de reforzamiento de América Latina, y estos inmediatamente se ponen más neuróticos de lo que ya están y más agresivos porque han perdido hegemonía. Eso es lo que los tiene así. Este individuo, ya terminó con esto, para su maga, está atacando a América Latina con mucha fuerza porque justamente ha perdido influencia y no quieren perder influencia. ¿Qué tanto el pueblo ecuatoriano está dispuesto a enfrentarse a la OEA, a la CIA, a la NED y todo este andamiaje que sostiene a gobiernos espurios como el de Noboa? Nosotros tenemos clara la intervención de países extranjeros en la política ecuatoriana. Desde el primer momento de la traición de Moreno, no es una traición, digamos, que ocurrió así nomás. Hubo seguramente, hay varios elementos allí, seguramente intervención de esta gran potencia, eso no lo ponemos en duda. Y de ahí hay una decisión de las oligarquías del país de no permitir el retorno de la revolución ciudadana. Por eso Moreno nos quitó el partido político, por eso hubo una consulta popular que permitió, lo comentó Daniel, tomarse todas las instituciones del país. Aquí le denominamos el Trujillato. Se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que pone las autoridades, las fiscalías, las superintendencias, el Consejo Nacional Electoral. La señora actual del Consejo Nacional Electoral, la señora Tamain, está ahí en funciones desde el gobierno del señor Moreno y se ha prorrogado y ha evitado inclusive que sea llevada a juicio político en la Asamblea Nacional. Ellos son los que han logrado que efectivamente la Revolución Ciudadana siempre esté en desventaja contra las otras candidaturas. Por ejemplo, decía, nos quitaron en su momento el partido político. Luego quisimos tener un propio partido político, nos quitaron Alianza País, Listas 35, y el Consejo Nacional Electoral recurrentemente bloqueó el intento de una organización tan poderosa como la Revolución Ciudadana no tenga su propio partido. Tuvimos que participar, inclusive prestando partidos para poder presentarnos a los diferentes eventos electorales. Finalmente logramos tener partido, la lista 5, Revolución Ciudadana, pero ha sido una lucha. Como decía Daniel, muchos de nuestros cuadros, el presidente Correa y muchos del buró político de la Revolución Ciudadana tuvieron que salir del país, además, por la metida en la justicia
y nosotros lo hemos llamado aquí, también así lo han llamado en América Latina, el lawfare, la utilización de la justicia para proscribir a estos líderes que transforman países. Es decir, efectivamente, hay una decisión de la oligarquía de unirse con tal de que no regrese la revolución ciudadana que hizo tanto por el país, porque los datos son contundentes. El crecimiento económico en el Ecuador se da cuando está la revolución ciudadana. Las grandes obras se da cuando está la revolución ciudadana. Sin embargo, creo yo que nunca fue de agrado de Estados Unidos de que las grandes obras que se hicieron en el país siempre vinieron de la mano con grandes empresas chinas y con financiamiento chino. Yo creo que esto es algo que no ha sido tan bien visto y que quizás por eso también es esta animadversión a la revolución ciudadana, que yo quiero contarles algo. La revolución ciudadana significó crecimiento para todos, para la banca, para los grandes empresarios, los microempresarios. 2 millones de personas salieron de la pobreza, los migrantes por primera vez dejaron de salir del país y comenzaron a ingresar al Ecuador. Teníamos un plan hermoso que se llamaba el Plan Retorno y solamente sabían que íbamos a salir del poder con una traición, de la mega traición como lo hizo el señor Moreno, luego en una elección en donde la elección de Guillermo Lasso con Andrés Arauz, y que también hubo ahí un grandísimo fake news. Inclusive se prestó el fiscal general de Colombia para llegar a Ecuador diciendo que habíamos recibido, que esa campaña había recibido dinero del ELN, o sea, dinero de guerrilleros, y una cantidad ridícula de $80,000, pero no importó porque el señor fiscal general de Colombia llegó aquí, lo cubrieron todos los medios de comunicación, como si prácticamente llegaba un presidente, y todos cubrieron y repitieron hasta el cansancio de que la campaña de Andrés Arauz, Carlos Rabascal, había recibido dineros de la guerrilla, de una de las guerrillas colombianas. Entonces, ellos han intentado de todas las formas, a través de la justicia, a través de los grandes medios de comunicación, mintiendo recurrentemente sobre la revolución ciudadana, que la revolución ciudadana no logre el poder, que es una expresión del cariño del pueblo ecuatoriano y nos permite decir que somos la primera fuerza política del país. Así también ocurrió, lo decía Daniel, también en la elección anterior, en donde inclusive estando en primera vuelta la compañera Luisa González, llegan a asesinar a un candidato presidencial. Y quizás ustedes deben saber que antes de la segunda vuelta, de terminar la segunda vuelta, la esposa del señor Fernando Villavicencio confesó al Ecuador que ella fue presionada por la fiscal general del Estado para incriminar al presidente Correa y decir que atrás del asesinato del señor Villavicencio estaba la revolución ciudadana. Y luego, ahora, en este momento sabemos que no hay tal, que las personas que mataron a Villavicencio no tienen nada que ver con la revolución ciudadana, pero sí se utilizó ese hecho para intentar liquidar la candidatura de Luisa González. Por eso, la vez anterior nos ganan con aproximadamente 3 puntos, pero jamás, y no admitimos que hayamos tenido una derrota como la de esta vez, una derrota, como decía yo, a través de un fraude sistemático que empezó al inicio de la campaña, cuando no le obligan al señor Noboa a pedir licencia. No, entonces en aquella vez nos ganaron con 3 puntos, ahora con 12 puntos. Ahora nuestra candidata, que sacó 4.500.000 votos, apenas sube 60.000, y todo el resto de votos que estaba en disputa, el 12% que estaba en disputa, se va al señor Noboa. Los ausentes disminuyen, el día de ayer disminuyen los blancos, y prácticamente para entender estos números, todos los blancos se van al señor Noboa. Entonces, esto es algo que no resiste la lógica, es algo increíble, ya que ha habido un fraude que ha venido pensándose. Por ejemplo, el día anterior a la votación informaron de cambio de 24 recintos electorales en la provincia más correísta del país, que es la provincia de Manabí. No permitieron el voto de los migrantes en Venezuela. Sacaron publicidad en donde les decían a los ecuatorianos, justamente de las zonas rurales, de que no había multas si no te acercabas a votar. Entonces, una serie de irregularidades bárbaras de la mano del Consejo Nacional Electoral, que todo lo que pedía el señor Noboa, ellos lo cumplían, que es obvio que es una victoria ilegítima. Es una victoria ilegítima, eso es sin lugar a duda. El presidente Noboa se jacta de romper la ley y lo sigue haciendo a cada paso. Y por supuesto, lo más grave fue
no pedir licencia, porque eso obviamente pone todo el escenario en una cancha inclinada. Es decir, ya no es lo mismo, ya no es una elección transparente y legítima. Pero también la otra cosa grave es que él, al no pedir licencia, nunca le permitió a la vicepresidenta ejercer su cargo. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en el país, y yo sí creo que en el Ecuador hay ribetes dictatoriales, porque aquí se hace lo que el señor Noboa desee y no lo que manden las leyes del país. Por ejemplo, entregar bonos en medio de la campaña electoral. Se habla y hay denuncias de que inclusive se entregó dinero a los votantes. Hay fotos de que el mismo día de la elección se estaba entregando regalos con camiones brandeados con imágenes del partido de gobierno ADN. Entonces, la verdad, lo que hemos vivido, una vez más, es un gran fraude electoral y, por supuesto, actas que tienen que ser revisadas, que les presentaremos en su momento, pero esto va más allá solamente de unas actas, porque realmente quien maneja el sistema es este Consejo Nacional Electoral, que no ha estado a las alturas de la historia, de las consecuencias de su responsabilidad de defender la democracia, y ha estado pues cuadrado ante el señor Noboa. Gracias. En ese mismo tenor, quisiera yo preguntar, porque yo creo que tanto lo ilegítimo que tiene el triunfo o el pseudo triunfo del señor Noboa y esta revolución ciudadana que ha emergido de hace algunos años en Ecuador, y como usted dice, ha habido grandes avances. ¿Qué herramientas tiene hoy el pueblo ecuatoriano? Porque si bien, así como en Ecuador, hoy cursaron un fraude, en muchos lugares ha sucedido exactamente lo mismo. Digo, acá en México nosotros tuvimos 3 grandes fraudes: el del 88 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2006 y en el 2012 con Andrés Manuel López Obrador, y en el 2006, de hecho, se autoproclama presidente legítimo Andrés Manuel. ¿Qué ruta es la que va a optar hoy la Revolución Ciudadana, tanto en lo jurídico, si es que las condiciones allá en su país lo permiten, si hay una impugnación, si no existe la figura de impugnación, porque para eso, creo yo, para eso es el balotaje, es el baluarte de garantizar que el triunfo sea contundente, ¿no? Y al haber habido 2 candidatos, era muy sencillo. Sin embargo, bueno, este ataque sistemático a que la Revolución Ciudadana volviera a triunfar, pues obviamente tuvo muchos aristas, muchos acomodos, pero yo quisiera saber y que nos explicaran, o que le explicaran a la audiencia, porque es algo bien interesante, con cuáles herramientas tienen los ecuatorianos ahora, qué es lo que sigue, la movilización, la impugnación, el recuento de votos, o sea, qué es lo que va a pasar ahora, porque eso es algo bien interesante y todos estamos atentos a lo que esté sucediendo hoy en Ecuador, pero hay que ver cómo se empuja. Desde afuera ya hay miles de manifestaciones, grupos a favor y en contra, como el grupo Libertad y Democracia de los expresidentes, pero también hay muchos que están reprobando este fraude. ¿Qué es lo que sigue para ustedes, los ecuatorianos? Bueno, a ver, y para completar esta historia, un poco lo que le comentaba a Patti, aparte de todo lo que he comentado sobre los bonos ilegalmente otorgados, sobre un Ministerio de Inclusión Económica que salió a regalar todo lo que pudo, lo que estaba represado en aduanas y que nadie retira, también haciendo campaña a un presidente cuando eso es ilegal. No puedes hacer campaña electoral con dineros del Estado, y eso es gravísimo, y por eso decía yo que esta victoria es una victoria teñida y es una victoria ilegítima. Pero adicionalmente, imagínense lo que ocurre, saca un decreto de excepción en donde prohíbe a la ciudadanía reunirse, o sea, prohíbe derechos ciudadanos un día antes de la elección presidencial.
Es decir, lo que hemos vivido es realmente grave y esto fue observado por los veedores internacionales. Los veedores internacionales saben que lo que ocurrió aquí es una elección no transparente con cancha inclinada. Por supuesto, ya en este momento, como decía Patti, la OEA pues ya salió a avalar los resultados, no podíamos esperar otra cosa de ese organismo, pero muchos de los veedores observaron lo que aquí estaba ocurriendo. Esa cancha inclinada que nos permite decir que hubo un fraude sistemático y una victoria ilegítima. ¿Cuáles son los próximos pasos? La señora Diana Tamain, presidente del Consejo Nacional Electoral, ya dijo que la victoria del señor Noboa es contundente y que podrán dar paso a la observación de algunas actas siempre y cuando se cumpla la reglamentación y las leyes, pero que prácticamente eso ya es una victoria que está sellada, ¿no?, y sacramentada. Entonces, es muy difícil que pase algo, es muy, muy complejo que pase algo ya, hay una decisión tomada de ellos. Por eso yo decía, es una victoria ilegítima, pero que tenemos que avanzar. Nosotros, por supuesto, vamos a esperar, como me corresponde, como militante de la Revolución Ciudadana, vamos a esperar lo que el buró nos diga, nos dé los lineamientos, pero nosotros vamos a seguir siempre del lado de la lucha del pueblo. Nosotros existimos para que el país salga adelante y tendremos que hacer evaluaciones internas en qué, desde dónde hubo este megafraude. Por supuesto, en este momento están nuestros equipos trabajando en aquello. Tendremos que hacer este análisis interno, pero la lucha sigue. La lucha sigue porque sabemos que el señor Noboa no es garantía de desarrollo. Y eso es cuestión de esperar un poquito para que el pueblo ecuatoriano lo tenga más claro que nunca. Quiero decir yo también aquí que los medios de comunicación han cumplido un rol también para dañar y ensuciar y manchar esa campaña electoral de la compañera Luisa González y de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, este tema de la dolarización, ¿no? Una y otra vez en todos los grandes medios de comunicación y con una inversión sin precedentes en redes sociales, diciendo que la Revolución Ciudadana va a desdolarizar. Y nada más falso. Durante los 10 años de la Revolución Ciudadana fortalecimos el dólar, tomamos acciones contundentes para proteger el dólar, porque es la moneda que ya eligió el pueblo ecuatoriano y que siente seguridad. Y salir de la dolarización es muy doloroso, muy complejo económicamente. Entonces no lo íbamos a hacer, pero sin embargo vuelven con el fantasma del dólar. Entonces todo esto ha sido orquestado. Es decir, la compañera Luisa González no solamente se ha enfrentado a las otras candidaturas, no, se ha enfrentado a los grandes medios de comunicación, a millones de dólares, redes sociales, fake news, los grandes medios de comunicación, a una oligarquía que no quieren que vuelva una opción progresista para el país. Pero para nosotros como militantes tenemos claro que la lucha continúa. Compañero Daniel, es muy importante, voy a abundar más en la muy importante pregunta que hizo Paul, contextualizando el entorno que rodea sobre todo a Luisa González y a su compañero de fórmula. Es decir, existe el poder judicial, yo le digo poder perjudicial, porque es uno de los búnkers que utiliza el imperio para aplicar el lawfare, que no es aplicación de la justicia, es aplicación de la ley de manera viciosa o viciada, ¿no? Aquí lo que nos interesa mucho desde México es, sabiendo que el aparato perjudicial, o sea, el judicial, está cooptado, porque de otra manera no le habrían aplicado el lawfare, ni todo este entorno ilegal, ni a Jorge Glass, ni tampoco habrían culpado del asesinato de Fernando Villavicencio al expresidente Correa. Es decir, existe una cooptación de todo el aparato, incluyendo el aparato electoral. Y no sé si exista un tribunal que contradiga o refute o diga estuvo mal la actuación del Consejo Nacional Electoral. Pero aquí lo más importante, ¿qué instrumentos, qué actividades, qué acciones, a qué acciones se puede recurrir, siendo que el aparato en general, incluyendo los medios de incomunicación o de manipulación, están al servicio del imperio, que es decir, de Noboa?
¿Qué puede hacer el pueblo ecuatoriano? ¿Qué requiere hacer? Una de las cuestiones más importantes, incluso podría afirmarse que histórica, al menos en esta segunda vuelta, fue la unidad de los distintos movimientos progresistas, digamos, nacionalistas, multiétnicos, multiculturales, esta unidad que se dio, digamos, de la Revolución Ciudadana con el movimiento indígena, siendo que la Revolución Ciudadana es el más poderoso movimiento, llamémosle así, que convoca los votos del pueblo del Ecuador. Así lo indican los resultados históricos en los últimos 20, 25 años. A esto se sumó el movimiento indígena, que obtuvo un 5% en las últimas elecciones. También se sumó el movimiento del Partido Socialista, que reivindicándose de posturas anteriores, antiunitarias, ahora se sumó. Y otras fuerzas, inclusive, como bien decía la compañera Sofía, organizaciones incluso de derecha, como el caso de Topic, que en las elecciones anteriores participó por el Partido Social Cristiano. Hubo un partido de derecha, digamos, de ingrata recordación para los ecuatorianos, pero que casi está hundido en la historia más pírrica de la historia política de este país. Entonces, hay un proceso unitario que se ha dado. Esa es una de las causas, digamos, que indica que ha habido un fraude escandaloso, descarado, brutal. Claro, con la tecnología actual y con el control que ellos tienen, lo lograron hacer. Tomándose en cuenta además que nuestro propio compañero Arauz, uno de los máximos dirigentes de la Revolución Ciudadana, denunció al país hace pocas semanas que las fuerzas militares, el aparato militar del Ecuador, tiene un control electoral aparte. Y él señaló que con ese equipo electoral se estaba preparando el fraude también. Es decir, es un fraude muy bien planificado. No les funcionó en la primera vuelta, pero ahora tengo la impresión de que todos los votos que eran para la compañera Luisa González se los pasaron hubo un cambiazo. Se los pasaron a Noboa y los votos que le correspondían a Noboa nos lo pasaron a nosotros. Es decir, ahora con la ciencia y la tecnología y la inteligencia artificial y toda esa vaina, que el imperio lo maneja muy bien, entonces nos han dado tremendo golpe de fraude electoral. Pero bien, estoy hablando de la unidad. Esa poderosa unidad hablaba del movimiento indígena, que así como la Revolución Ciudadana es el más poderoso movimiento que convoca a la votación electoral y de oposición en la asamblea y también de calle, el movimiento indígena históricamente también, en las últimas décadas, es la expresión, digamos, de levantamiento popular indígena de las distintas nacionalidades del Ecuador, distintos pueblos, y que han logrado en múltiples oportunidades, junto con todos los ecuatorianos, digamos, derrotar y tumbar gobiernos que le han fallado y han traicionado al Ecuador. Estoy hablando, por ejemplo, de Abdalá Bucaram, que ofreció resolver los problemas de la patria, llegó a gobernar y fue un escándalo de gobierno, de robo, de corrupción, de brutalidades, de persecución, y a los 6 meses el pueblo del Ecuador lo tiró abajo. Lo mismo con el narizón Gutiérrez,
que fue respaldado por los sectores sociales, por el movimiento indígena. Llegó al gobierno, inmediatamente se hizo amigo y dijo que era el máximo amigo del presidente Bush, si no me equivoco, en ese momento. Y en todo caso, el pueblo del Ecuador lo tiró abajo también, a año y medio de gobierno. Maguar, un servil del Imperio Americano que justamente está allá cuidado por el gobierno de los Estados Unidos por haber sido un servil de ellos, porque provocó y consolidó el robo más grande de la historia patria, con el robo de los ahorros de los ecuatorianos en los bancos de este país, en los bancos de la derecha y de los capitalistas. Se robaron 8.000 millones de dólares, lo que provocó un lanzamiento de los ecuatorianos, expulsión de los ecuatorianos, diríamos así, a distintas partes del mundo, 2 millones de ecuatorianos, una gravísima crisis, pero los pueblos del Ecuador lo tiraron, lo mandaron fuera de ese gobierno. Al mismo Moreno estuvo fuera en el levantamiento indígena del 19, si no me equivoco, estuvo fuera, salió protegido de Quito en el marco de ese levantamiento del pueblo. Ya no, para cuidarlo lo trajeron a Guayaquil, a cuidado de los socialcristianos en ese momento que manejaban la alcaldía de Guayaquil. Pero bueno, hubieron ahí unas situaciones raras también. Es decir, podemos, con esta unidad poderosa de todos los pueblos, de todos los movimientos de izquierda, de los más importantes, y la revolución ciudadana a la cabeza, con movilizaciones, con presiones de distintas naturalezas, lograr revocar esta situación perjudicial para los ecuatorianos y recuperar una auténtica democracia, no esta democracia burguesa, sino una auténtica democracia para el pueblo del Ecuador. Muchas gracias, compañero Daniel. Ya para cerrar mi participación, preguntaría o propondría o sugeriría, no sé, preguntaría. Por supuesto, desde el gobierno, desde los gobiernos, no se puede intervenir porque en México, por ejemplo, tenemos una política de no intervención de parte del gobierno. Es decir, Claudia lo único que dijo hoy, hay que esperar. Obviamente ella apoya a Luisa González, por supuesto, pero desde las sociedades, desde los pueblos, el pueblo de México, el pueblo colombiano, el pueblo venezolano, el pueblo uruguayo, que por fortuna ya se hizo a la izquierda. Es decir, ¿qué ayudaría, aparte de las redes sociales, una campaña, digamos, como le dicen, un tuitazo, ya no se llama Twitter, pero, y además le pertenece a Elon Musk, qué horror, X, ¿no? Pero, digamos, en las redes sociales, utilizarlas para hacer una gran presión, no solamente del pueblo ecuatoriano, sino de los pueblos de América Latina y tal vez del mundo, porque esto repercute, repito, en el mundo. Estamos llevando a cabo una lucha contra el imperio. De eso se trata. Entonces, con esto cierro mi participación, mandándoles un abrazo fraternal, agradeciendo enormemente su presencia aquí y esperando que no sea la última vez. Muchísimas gracias y que viva Luisa González y el movimiento que la acompaña. Muchas gracias a ustedes. Un gusto para mí estar en La Izquierda Debate, siempre las órdenes. La lucha en el país sigue y lo que queremos es un país desarrollado, que no contemos muertos en Ecuador. Somos un país muy inseguro en este momento, como usted decía al inicio. El narco se ha tomado todo el país, sino que contemos inauguraciones de escuelas, de carreteras, de hospitales, de subcentros de salud. O sea, a las órdenes siempre. Un gusto estar con ustedes. Igual, un inmenso cariño para todos ustedes, para el pueblo mexicano, ese pueblo realmente que emociona y motiva a continuar la lucha por la auténtica democracia y por la libertad de los pueblos. Gracias. No, gracias a ustedes. Yo creo que yo recalco mucho lo que dice mi compañera Patti, porque es parte de que nosotros también en México sufrimos muchas cosas como la que hoy sufrió el pueblo ecuatoriano. Y ver a nosotros, incluso a nuestro expresidente, a Felipe Calderón,
movilizándose con el grupo Libertad y Democracia y hablando y diciendo una sarta de estupidez, decir que el triunfo de la democracia y una derrota del socialismo del siglo XXI es la mayor estupidez que he escuchado de un exmandatario de nuestro país. Y la verdad es que nosotros desde acá, desde México, le decimos que también nosotros desde nuestro nombre llevamos la penitencia, unidad de las izquierdas, se congratula y se hermana con el pueblo ecuatoriano en función de tratar de buscar ese rescate de la revolución ciudadana, esa fortaleza de la unidad ecuatoriana para entonces derrocar a ese narcogobierno que hoy tiene ese país hermano. Y ojalá, créanlo, que desde acá, desde México, nosotros les mandamos todas nuestras buenas vibras para que Ecuador siga a flote, siga en la lucha y que por la lucha historia sigamos venciendo. Venceremos. Noboa tan espurio como Calderón. Venceremos. Gracias. Cuídense mucho y muchas gracias.